el puente del imposible, el milagro mexicano en el desierto saudí, la declaración totalmente inesperada del príncipe heredero de Arabia Saudita, Su Alteza, Muhammad bin Salman, hizo llorar al mundo entero. Destruyan inmediatamente todas las estructuras que han construido. Esta fue la declaración emitida tras 6 años de estancamiento total de un megaproyecto. La construcción del puente marítimo, llamado el Cruce del Mar Muerto, en medio de temperaturas de más de 50 grados y feroces tormentas de arena, en un lugar del que todas las empresas constructoras del mundo se habían retirado, vio surgir a una sola nación, México, para clavar miles de pilotes en el lecho marino que ninguna maquinaria podía soportar y así completar un puente con una longitud total de 14 kilómetros. El mundo entero lo había declarado imposible, acompañado de burlas y desprecio, pero ese día, el príncipe Muhammad declaró: «Este es el futuro de nuestro pueblo saudí, y quien ha construido este futuro es México. Jamás olvidaremos esta deuda». ¿Qué había sucedido realmente? Antes de empezar, solo les pido un segundo de su valioso tiempo para presionar el botón de suscripción. Será una gran inspiración para seguir haciendo videos. Ahora, comencemos. Soy Zita David Hunter, miembro del Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido. He estudiado puentes y estructuras marítimas en entornos extremos por todo el mundo durante más de 30 años. Solo en la región de Oriente Medio, he supervisado 12 proyectos. Pero en 2017, cuando recibí una invitación para ser asesor del gobierno de Arabia Saudita, no tenía idea de que esta sería la experiencia más impactante de mi vida. En cuanto vi el sitio por primera vez, me di cuenta de que no se trataba de una masa de agua ordinaria. Este mar, ubicado en el extremo norte del Golfo 34, es uno de los entornos de construcción más duros del mundo. Durante más de la mitad del día, la temperatura supera constantemente los 50 grados. La concentración de sal en el agua de mar es el doble de la normal. Es un lugar donde incluso los equipos industriales se oxidan y fallan en solo 6 meses. Situado en la frontera entre el desierto y el océano, las tormentas de arena pueden golpear en cualquier momento. Y cuando llegan, la visibilidad se reduce tanto que no se puede ver más allá de 10 metros, deteniendo todo el trabajo. Peor aún es la terrible corrosión causada por la mezcla de agua de mar y arena. No es una simple oxidación. Incluso el acero especial no puede resistir en este lugar. En tales condiciones, se concibió la idea de construir un puente marítimo de 36 kilómetros. El gobierno saudí esperaba que este puente conectara el continente en Aqaba y la isla de Abu. Ya sea económica o simbólicamente, era un proyecto clave para impulsar el desarrollo del país, pero la realidad era diferente. Después de que el proyecto comenzara en 2011, las empresas de construcción de renombre mundial se retiraron una tras otra. Comenzando con Bechtel de Estados Unidos, levantaron la bandera blanca, argumentando que su equipo no podía soportar el proceso de hincado de pilotes bajo el mar. Luego, Bouygues de Francia y Hochtief de Alemania también se retiraron. Cuando lo inspeccioné yo mismo, sus razones eran claras. 1. El hincado de pilotes submarinos era casi imposible debido al lecho marino inestable, junto con el ataque constante de la sal y la arena, causando fallas consecutivas. 2. De manera similar, la construcción de islas artificiales también encontró problemas. El concreto se agrietaba por la salinidad antes de que pudiera fraguar. El problema más grave era el personal. Los trabajadores no podían permanecer en el sitio por más de 2 horas en medio del calor de más de 50 grados. Los equipos metálicos se calentaban tanto que eran intocables, y la niebla salina del mar irritaba el sistema respiratorio, siendo una barrera para el trabajo a largo plazo. Los medios locales comenzaron a llamarlo el Proyecto de la Muerte. Pasaron 6 años. En 2017, cuando llegué a Arabia Saudita, el sitio de construcción no era diferente de un montón de ruinas abandonadas. Las estructuras temporales a medio construir estaban oxidadas y el equipo abandonado se estaba pudriendo. El gobierno saudí, en una última esperanza,
volvió a licitar para empresas de construcción de todo el mundo. Y fue entonces, en una reunión de asesores del Consejo Real, cuando se mencionó un nombre desconocido, Construcciones Azteca, una empresa de México. Honestamente, al principio dudé. Un proyecto que las grandes constructoras de Europa y América habían abandonado, ahora aceptado por una empresa de construcción latinoamericana. El ambiente en la sala de reuniones era gélido. Un asesor dijo, ¿podrá una empresa mexicana soportar la dureza de este entorno? Otro fue más directo. No es demasiado arriesgado entregar un proyecto que ha fracasado durante 6 años a una empresa con menos experiencia. Pero el ministro de Construcción saudí tenía una opinión diferente. Construcciones Azteca ha tenido éxito en varios proyectos en Oriente Medio, y en la situación actual, no tenemos muchas opciones. Tenía razón, no quedaban otras opciones. Revisé la propuesta de proyecto de Construcciones Azteca, y era completamente diferente al enfoque de otras empresas. No hablaba de nueva tecnología masiva o equipos avanzados, sino de un método que se adaptaba al entorno. Lo más sorprendente fue su detallado estudio de la situación local, medidas contra el calor de 50 grados, técnicas para prevenir la oxidación por la sal y una gestión de proyectos para hacer frente a las tormentas de arena. Todo era específico y realista. Y lo más importante, mostraban una clara intención de no rendirse ante lo que otros consideraban imposible. Para ellos, por difícil que fuera, era factible. Me pregunté de dónde venía esa confianza. En septiembre de 2017, el gobierno saudí tomó su decisión. El contratista para la construcción del enlace costero, Rey Abdullah, sería Construcciones Azteca, con un contrato equivalente a $2.000 millones y un plazo de construcción de 6 años. Después de eso, los medios locales se dividieron en 2 bandos. Uno lo veía como la última esperanza, el otro como el comienzo de otro fracaso. El pueblo saudí era escéptico. Ya habían sido decepcionados demasiadas veces. Pero yo tenía un presentimiento extraño. Observé al equipo de Construcciones Azteca inspeccionar el sitio. Sus ojos eran diferentes a los de otras empresas. En lugar de buscar problemas, parecían estar buscando soluciones. Especialmente cuando el director del proyecto tocó personalmente el agua del mar, incluso la probó. Me quedé en shock. Nunca antes había visto tal atención al detalle. En noviembre de 2017, el equipo mexicano finalmente llegó a Arabia Saudita. Cuando los encontré en el aeropuerto, para ser honesto, me sentí un poco decepcionado. No se veían tan sofisticados como las grandes constructoras occidentales, y no tenían mucho equipo, pero sus ojos eran diferentes. Eran los ojos de personas que no sabían lo que era rendirse. Escribí en mi diario esa noche: ¿realmente podrán completar este proyecto que ha fracasado durante 6 años? Aún no lo sé. Pero una cosa es segura: son diferentes. Esa fue la primera vez que conocí a México y a Construcciones Azteca. Aunque no sabía qué milagro crearían, tuve el presentimiento de que algo especial estaba por comenzar. El 15 de mayo de 2018, se celebró la ceremonia de inauguración del enlace costero Rey Abdullah, con la presencia de la familia real y altos funcionarios del gobierno saudí. Y en esta ceremonia, vi a todo el equipo de Construcciones Azteca por primera vez, y sinceramente, la primera impresión no fue buena. El equipo mexicano que asistió a la ceremonia era demasiado sencillo en comparación con los eventos anteriores organizados por las empresas constructoras occidentales. La diferencia era abismal. No había maquinaria pesada, ni lujosos stands publicitarios, solo ingenieros y capataces con ropa de trabajo empapada en sudor y algunos equipos de construcción simples. La reacción de los medios locales fue rápida. El Riyadh Times tituló, al día siguiente, un comienzo demasiado débil. El contenido del artículo tampoco fue positivo, diciendo que la primera impresión de la empresa mexicana que reemplazaba el proyecto que las empresas de clase mundial habían abandonado era decepcionante. Aún más sorprendente
fue la reacción de la industria de la construcción local. El presidente de la Asociación de Constructores Saudíes dijo en una conferencia de prensa: "Honestamente, estoy preocupado. Son incluso más pequeños que las empresas que fracasaron. ¿Podrán manejar este proyecto gigante?". Un experto en construcción de los CAU tenía una opinión similar. Me dijo directamente: "David, lo has visto. Su escala es demasiado pequeña. No tienen equipos avanzados como las empresas estadounidenses o europeas, y su personal es insuficiente. Creo que se retirarán en un año". Honestamente, eso era lo que yo también pensaba. El equipo de construcciones Azteca que vi en la ceremonia de inauguración era realmente demasiado modesto. El ingeniero Alejandro Vargas, director general del proyecto, era un hombre de unos 40 años con la piel curtida por el sol. No llevaba un traje de diseñador, sino un viejo overol de trabajo. Intentó hablar en inglés sin intérprete, pero no con mucha fluidez. Su presentación pareció un poco torpe. Pero lo extraño fue que, mientras otros se burlaban, la expresión del ingeniero Vargas no cambió en absoluto. En cambio, se volvió aún más serio. Cuando un reportero preguntó cuándo se esperaba que se completara el proyecto, respondió con firmeza: "Definitivamente estará terminado antes de 2024". Después de la ceremonia, los medios locales publicaron continuamente noticias negativas. Una columna titulada "La última esperanza es México" atrajo la mayor atención. El columnista escribió que un proyecto que grandes constructoras de Francia y Alemania habían abandonado durante 6 años iba a ser completado por una empresa mediana de México. Honestamente parece imposible. Hubo críticas aún más duras. El Saudi Daily publicó en su editorial "Un comienzo sin sentido", cuestionando por qué el gobierno entregaría más de $2.000 millones a una empresa no probada. Esto es un desperdicio del dinero de los contribuyentes. Entre los inversores de Oriente Medio y los expertos occidentales, la burla continuó. Un inversor de Qatar me dijo: "David, en mi experiencia, un equipo tan pequeño no tiene esperanzas de éxito. Quizás no saben lo duro que es el entorno en esta región". Sinceramente, la primera imagen del equipo de construcciones Azteca era claramente diferente a la de otras empresas. Bechtel o Bouygues habían traído docenas de los últimos modelos de equipos y cientos de expertos. Pero el equipo mexicano solo tenía unas pocas excavadoras y grúas básicas y unos 30 ingenieros mexicanos. Su alojamiento también era diferente. Las empresas anteriores se habían alojado en hoteles de 5 estrellas o habían construido campamentos de lujo. Pero Construcciones Azteca simplemente construyó alojamientos sencillos con contenedores, instaló un poco de aire acondicionado y cocinaban su propia comida. Los locales murmuraban: "¿Cómo pueden estas personas que viven de forma tan austera hacer un trabajo tan grande?". Las burlas de los medios se intensificaron. La radio saudí informó por la noche, destacando el modesto equipo de la empresa mexicana, cuestionando si tal equipo realmente podría usarse para construir un puente marítimo de 36 kilómetros. Incluso algunos miembros del Parlamento comenzaron a hacer preguntas. Un parlamentario de la oposición preguntó al gobierno si se habían apresurado demasiado al elegir una empresa sin experiencia. Incluso dentro del gobierno, había voces que decían que deberían haber sido más cuidadosos. Pero lo extraño era que el equipo de Construcciones Azteca no se desanimó. En cambio, mostraron aún más dedicación a su trabajo. Estaban en el sitio de la mañana a la noche, sin descansar ni siquiera los sábados y domingos, para planificar su trabajo. Lo que fue particularmente asombroso fue el ingeniero Vargas. A pesar de las burlas y críticas de los medios, se levantaba temprano para inspeccionar el sitio. E incluso con el calor de más de 50 grados, no se quitaba su ropa de trabajo y trabajaba él mismo hasta quedar empapado en sudor. En medio de la duda, una noche, fui a su alojamiento y vi una escena increíble. Dentro del contenedor, los ingenieros mexicanos
Estaban extendiendo planos y debatiendo acaloradamente. Cuando miré mi reloj, eran más de las 11 p.m. El ingeniero Vargas me vio y sonrió tímidamente. «Disculpe, es muy tarde. ¿Qué están haciendo a esta hora?», pregunté. Él respondió, «Planeando el trabajo de mañana». «Señor, no podemos desperdiciar ni un solo día en este proyecto». En ese momento entendí. No les importaba cuánto se burlaran de ellos. Su única preocupación era el éxito. Si otras empresas valoraban las presentaciones elegantes y las relaciones públicas, este grupo se centraba en el trabajo real. Después de unos días, hablé con un contratista local. Dijo, «Los mexicanos son realmente diferentes. Otros extranjeros, cuando llega el fin de semana, van a la ciudad a comprar, a comer en restaurantes, pero ellos siempre están en el sitio como adictos al trabajo». Pero empecé a pensar de otra manera. Su humildad y sinceridad quizás no eran solo un rasgo de carácter, sino una filosofía, una cultura que valora la sustancia sobre la ostentación, la acción sobre las palabras. Y el momento decisivo llegó. A fines de febrero, cuando las burlas alcanzaron su punto máximo, el ingeniero Vargas vino a verme directamente. Su rostro era serio. «Dr. Hunter, confía en nosotros». Me quedé perplejo por un momento. «¿Qué quiere decir?». Él continuó, «Todos dudan de nosotros, pero estamos seguros de que lo completaremos. Solo denos un poco más de tiempo». En sus ojos vi algo especial. No era arrogancia ni terquedad, sino algo más profundo, como una convicción. No era «podemos hacerlo», sino «debemos hacerlo». Era una misión. «¿Por qué está tan seguro?», pregunté. Pensó por un momento y respondió, «Tenemos experiencia en esto, la experiencia de tener éxito en cosas que otros decían que eran imposibles. México es conocido como un país de gente cálida y sonrisas, pero también tenemos raíces profundas de perseverancia y tenacidad. Hemos superado innumerables crisis económicas y políticas, pero siempre nos hemos levantado. Hemos construido industrias de clase mundial con nuestras propias manos, desde la automotriz hasta la aeroespacial. Y lo más importante, no tenemos ninguna razón para rendirnos». Esa noche, pensé durante mucho tiempo, ¿realmente podrían hacerlo? ¿Podrían disipar todas las dudas y crear un milagro? Aunque no estaba seguro, una cosa estaba clara. Eran completamente diferentes a las demás empresas. En medio de miradas de burla y escepticismo, no se doblegaron. Ese equipo silencioso quizás realmente convertiría lo imposible en posible. Empecé a pensar así. Mayo de 2018, el verdadero infierno comenzó. Las risas de la ceremonia de inauguración fueron solo el principio. La verdadera cara del Golfo 34 comenzó a revelarse ante el equipo mexicano. El primer desafío fue el calor terrible. A mediados de marzo, la temperatura subió rápidamente. A las 10 a.m. ya alcanzaba los 45 grados y al mediodía superaba con creces los 50. Los equipos metálicos estaban tan calientes que no se podían tocar. El cemento vertido podía derretir las suelas de las botas. Los trabajadores locales fueron los primeros en empezar a irse, diciendo que no podían trabajar en este clima. Casi todos los días alguien se iba. Si incluso los saudíes evitaban trabajar al aire libre con este calor, ¿cómo podrían soportarlo los extranjeros? Pero la respuesta del equipo mexicano fue diferente. El ingeniero Vargas decidió cambiar el horario de trabajo, trabajar de 4 a.m. a 10 a.m. y nuevamente de 6 p.m. a 10 p.m. Si no podemos evitar el calor, debemos vivir con él, dijo. Al llegar a abril, llegó un desafío mayor, las tormentas de arena. La primera gran tormenta de arena golpeó el 15 de abril, alrededor de las 2 p.m. El cielo de repente se volvió de un amarillo oscuro. En menos de 10 minutos, el mundo entero quedó cubierto de arena. Todo el equipo en el sitio quedó enterrado. El problema era que, en una semana, tormentas de arena pequeñas y grandes golpeaban 2 o 3 veces. Con cada incidente, limpiar el sitio y mantener el equipo tomaba 1 o 2 días, retrasando el cronograma de trabajo.
Peor aún, el efecto de la corrosión de la mezcla de agua de mar y arena fue más severo de lo esperado. El acero de refuerzo simple comenzó a oxidarse en menos de una semana. Varios equipos tenían que ser desmontados, lavados y reensamblados cada semana. Los medios locales no perdieron la oportunidad. El Riyadh Times tituló consecutivamente durante varios días: "La constructora mexicana en problemas desde el primer mes". El Saudi Times se burló: "Ni siquiera es oficialmente verano y ya es así. ¿Cómo será junio?". Al llegar mayo, la situación empeoró. La temperatura superó los 50 grados durante días. De los 200 trabajadores locales, ahora solo quedaban 50, y la mayoría de ellos solo trabajaba mediodía y se iba. "Si esto continúa, solo quedarán los mexicanos", dijo un capataz local. Lo mismo pasó con las otras empresas extranjeras. Al final, solo quedaban los ingenieros extranjeros discutiendo entre ellos antes de rendirse. El ataque de los medios se intensificó. El Saudi Daily tituló en primera plana: "Construcciones Azteca enfrenta una crisis. El proyecto podría detenerse". Dentro del gobierno, surgieron voces de preocupación. Se rumoreaba que el viceministro de Construcción dijo que necesitaban reconsiderar el proyecto, pero lo extraño fue que el equipo mexicano no vaciló. En cambio, se unieron aún más. Cada vez que un trabajador local se iba, un mexicano tomaba su lugar. Los ingenieros cavaban con palas y los gerentes operaban la maquinaria. La imagen del ingeniero Vargas fue particularmente asombrosa. Incluso a 55 grados, nunca abandonó el sitio. Bebía más de 20 litros de agua al día para supervisar el trabajo. "Si nos rendimos, todo termina, pero si continuamos, encontraremos el camino", dijo. Al llegar junio, el verano real comenzó. La temperatura alcanzó casi los 60 grados durante varios días. Normalmente, en esta época, todos los proyectos de construcción se detienen. Pero Construcciones Azteca siguió trabajando. Su método fue único. Descansaban por completo durante el día y trabajaban de 10 p.m. a 4 a.m., instalando un sistema de iluminación para el trabajo nocturno. "Esto no es luchar contra el entorno, sino cooperar con él", explicó el ingeniero Vargas. Pero esto aún fue criticado por los medios. Hubo informes que decían que el trabajo nocturno aumentaba el riesgo de accidentes. Altos funcionarios del gobierno comenzaron a considerar detener el proyecto. A fines de julio, la situación llegó a un punto límite. El calor continuo de 60 grados durante días hizo que el último grupo de trabajadores locales se fuera a casa. Ahora, realmente, solo quedaban los mexicanos. Los mexicanos tenían que construir un puente marítimo de 36 kilómetros. Los medios los llamaron el solitario equipo mexicano y reportaron continuamente durante días. El gobierno incluso advirtió que podría ordenar la detención del trabajo por problemas de seguridad. Esa noche, fui al alojamiento del equipo mexicano en el contenedor. Hacía tanto calor como un horno, pero seguían inclinados sobre los planos, debatiendo. Todos parecían agotados, pero sus ojos no se habían rendido. ¿Realmente van a continuar?, pregunté. El ingeniero Vargas asintió. "Debemos hacerlo. No hay otra opción. ¿Por qué tienen que hacer esto de una manera tan feroz?". Pensó por un momento y respondió: "Señor, si nos rendimos aquí, ¿alguna otra empresa mexicana se atreverá a desafiar esto en el futuro? Si fracasamos ahora, la última oportunidad para que la industria de la construcción de México sea reconocida en Oriente Medio desaparecerá". Un ingeniero añadió en voz baja: "Para nosotros, esto no es solo por dinero. Este es el orgullo de México. Nuestro país es una nación con una larga historia de ingenio y nunca ha sido sometida. Hemos sobrevivido gracias a nuestra habilidad y unidad. Así como nuestra industria compite en el mercado global, necesitamos usar nuestra tecnología para probarnos ante el mundo. Si nos rendimos aquí, México solo será recordado como un país pequeño e incapaz". Cuando escuché sus palabras, lo entendí. Para ellos, este proyecto era una cuestión de supervivencia.
No tener éxito significaba renunciar a un sueño para siempre. Solo había dos opciones. Cuando salí del contenedor, me pregunté si realmente podrían superar esta situación desesperada. ¿Podrían 30 personas derrotar 36 kilómetros de mar? Solos, sin ayuda, parecía que toda esperanza se había desvanecido. Pero en ese mismo momento, el equipo mexicano estaba buscando la única salida para prevalecer. Agosto de 2018, mientras todo parecía desesperado, un cambio asombroso comenzó a ocurrir con el equipo mexicano. En su solitaria situación, comenzaron a probar un método completamente nuevo. El ingeniero Vargas me llamó al sitio. Dr. Hunter, queremos probar algo diferente. Queremos escuchar su opinión. En su voz había entusiasmo y esperanza. Cuando llegué al sitio, la escena era increíble. Los viejos pilotes que otras empresas habían usado estaban siendo desmantelados. Estaban desmontando la estructura que se había instalado durante varios meses. ¿Por qué están desmantelando lo que ya instalaron?, pregunté. El ingeniero Vargas explicó. No podemos usar el método antiguo porque los pilotes no pueden anclarse firmemente en el lecho marino y debido a la salinidad, comienzan a corroerse en menos de 6 meses. Cuando inspeccioné los pilotes instalados por Bouygues, vi que la oxidación era realmente severa. La concentración de sal en el agua de mar y la abrasión de la arena habían causado graves daños en la superficie de los pilotes. Entonces, ¿qué van a hacer?, pregunté. El ingeniero Vargas abrió un plano. Hemos decidido abandonar por completo el método de hincado de pilotes. En su lugar, instalaremos cimientos de concreto prefabricado, producidos especialmente, directamente en el lecho marino. Cuando escuché esta explicación por primera vez, me confundí. El uso de cimientos de concreto prefabricado se consideraba una tecnología obsoleta en la industria de la construcción occidental. Las grandes constructoras de EU y Europa habían abandonado este método por ser ineficiente y lento. Las otras empresas no recomendaron este método, dijo un ingeniero mexicano. Pero según nuestros cálculos, en este entorno, este podría ser el método más adecuado. Su lógica era esta. El método tradicional de hincado de pilotes requería empujar los pilotes profundamente en el lecho marino, y durante ese proceso, el pilote estaba expuesto a la sal y la arena durante mucho tiempo. Pero el método de instalación de bloques de concreto consistía en colocar grandes bloques de concreto en el lecho marino y usar su propio peso para crear estabilidad. El problema es el concreto, admitió francamente el ingeniero Vargas. El concreto ordinario no puede soportar este nivel de concentración de sal. Necesitamos desarrollar un tipo especial de concreto. A partir de este momento, comenzó la verdadera innovación del equipo mexicano. Tuvieron reuniones remotas 24/7 con el Instituto de Investigación de su empresa matriz en México para desarrollar un concreto especial anti-sal. Aunque México no es el país más grande, tenemos parques tecnológicos e institutos de investigación de clase mundial. Nuestra industria automotriz y electrónica puede producir componentes complejos y exportarlos a todo el mundo, porque tenemos una base de investigación sólida. Realizaron investigaciones, agregando aditivos especiales al concreto original para evitar la penetración de la sal y, al mismo tiempo, aumentar su resistencia. Crearon el primer bloque de concreto de prueba a fines de mes. Un bloque de 2 metros de ancho y largo, y lo sumergieron en agua de mar. Comenzó el monitoreo diario de su estado. Los medios locales se burlaron de nuevo. El Riyadh Times tituló: "El equipo mexicano realiza un extraño experimento", informando que mientras otras empresas usaban la última y probada tecnología, México estaba usando un método obsoleto y experimentando constantemente. Pero después de 2 semanas, cuando se publicaron los primeros resultados, todos se sorprendieron. El concreto ordinario comenzó a mostrar grietas en la superficie, pero el tipo especial de concreto desarrollado por el equipo mexicano no mostró ningún cambio. ¿Cómo es esto posible?, no pude evitar preguntarme. El ingeniero Vargas explicó:
Hemos ajustado la proporción de aditivos, especialmente para evitar que la sal penetre en el concreto, mientras aumentamos la resistencia de la superficie en un 30%. Después de un mes, los resultados fueron aún más asombrosos. El acero especial de alta calidad que otras empresas habían utilizado comenzó a oxidarse severamente, pero el concreto del equipo mexicano permaneció como nuevo e incluso se había vuelto más duro que al principio. Según su explicación, el aditivo especial había creado una reacción química con la sal, haciendo que el concreto se volviera aún más duro y duradero. Este fue un descubrimiento completamente nuevo. Al llegar septiembre, el equipo mexicano comenzó oficialmente a instalar los cimientos de concreto prefabricado. El primer cimiento era un bloque de concreto masivo, de 20 m de diámetro y 3 m de espesor. La precisión era clave. Si se desviaban aunque sea 1 centímetro, todo el puente sería inestable en el futuro. Usaron GPS y equipo de sonar submarino para medir la posición exacta y colocaron el primer cimiento durante toda la noche con un error de solo 3 milímetros, un nivel de precisión 5 veces mayor que el estándar internacional. Después de que el primer cimiento se instaló con éxito, la atmósfera local comenzó a cambiar gradualmente. La Asociación de Constructores Saudíes envió un equipo de ingenieros para inspeccionar el sitio. Esta es realmente una nueva tecnología. La calidad del concreto es asombrosa, la precisión en la instalación es perfecta. En octubre, el segundo y tercer cimiento se instalaron con éxito consecutivamente. El ambiente había cambiado por completo. El tiempo necesario para instalar cada cimiento se redujo y la precisión aumentó. Si antes era difícil hacer uno en un día, ahora podían hacer 2. Aún más sorprendente fue el ahorro de costos. En comparación con el método tradicional de hincado de pilotes, ahorraron un 30% en costos de materiales y el tiempo de construcción se acortó. Y lo más importante, casi no se necesitaba mantenimiento. Esto es realmente una innovación, dije asombrado. El ingeniero Vargas sonrió. No es innovación, es encontrar la tecnología adecuada para el entorno. La última tecnología no siempre es la mejor. En ese momento entendí, el equipo mexicano no estaba tratando de luchar contra el entorno. En cambio, estaban construyendo tecnología en armonía con él. Si las constructoras occidentales intentaron usar sus viejas tecnologías, el equipo mexicano había creado una nueva solución específicamente adaptada a este entorno único. En noviembre, los medios locales comenzaron a cambiar de opinión. El Riyadh Times tituló "La innovación tecnológica del equipo mexicano" y publicó un artículo positivo, diciendo que lo que inicialmente parecía tecnología obsoleta es en realidad la innovación más adecuada para el entorno de esta región. A fines de diciembre, visité personalmente la primera sección completada. Los bloques de concreto que flotaban en la superficie del agua estaban perfectamente alineados, y la estructura del puente descansaba firmemente sobre ellos. Fue realmente asombroso. No pude evitar elogiarlos, sinceramente. El ingeniero Vargas dijo con una cara feliz: "Esto es solo el comienzo, señor. Queda un largo camino por recorrer, pero estoy seguro de que lo lograremos". Esto no era solo una construcción ordinaria, era una filosofía de diseño que había triunfado sobre el entorno. Mayo de 2019. Finalmente llegó el momento, el día de la finalización completa de la primera isla artificial. Un año después de que el equipo mexicano comenzara, llegué al sitio a las 5 a.m. para no perderme este momento histórico. En medio del Golfo 34, a 15 kilómetros del continente, se erigía un objeto masivo. Al principio, apenas podía creerlo. Donde no había nada más que mar un año antes, ahora se había construido una isla real. «Hola, señor», preguntó el ingeniero Vargas con una cara llena de orgullo. Me quedé en silencio por un momento. Una isla artificial gigante de 300 m de largo y 200 m de ancho flotaba en medio del mar, y era un rectángulo perfecto. ¿Es esto realmente posible? No pude evitar preguntarme.
Desde la distancia, parecía una isla natural. Pero al acercarme, vi que era una estructura artificial cuidadosamente creada. La superficie estaba cementada, los bordes eran perfectamente rectos. Cuando pisé la isla, la vista fue aún más asombrosa. Esto no era solo verter tierra en el mar. Era una base de operaciones con todas las comodidades. En el centro, se instaló una grúa grande. A un lado, había alojamiento para los trabajadores. «Esto no es solo una isla ordinaria, señor», explicó un ingeniero mexicano. «Está diseñada como el centro de todo el proyecto. Desde aquí, controlaremos todo el trabajo en la siguiente sección». Y, de hecho, en toda la isla, había equipos de CCTV y comunicaciones instalados, equipos de construcción automatizados estaban alineados, e incluso se había construido un pequeño helipuerto. Esto no era una isla, era una pequeña ciudad en medio del mar. Lo más asombroso fue la precisión. Medida por GPS, la ubicación se desvió menos de 1 centímetro del plan. Para un puente de 36 kilómetros de largo, este nivel de precisión es crucial. Si hay una ligera desviación, las futuras conexiones tendrán problemas. ¿Cómo lograron esta precisión?, pregunté. El ingeniero Vargas explicó en detalle. Cuando vertimos el concreto, usamos un molde especial y desarrollamos un sistema de ajuste automático conectado a coordenadas GPS para ajustar la posición en tiempo real. Mientras caminaba por la isla, no pude evitar admirar el cuidado del equipo mexicano. Sombra para que los trabajadores descansaran, un sistema de agua potable, una clínica de primeros auxilios, todo estaba completo, mostrando preocupación por aquellos que tenían que trabajar en el calor de más de 50 grados. Alrededor de las 10 a.m., los trabajadores locales comenzaron a llegar gradualmente. Aquellos que se habían ido meses antes estaban regresando lentamente, uno por uno. Cuando vieron que se había construido una isla real en medio del mar, todos se sorprendieron. «¡Increíble!», exclamó un capataz local. «Es la primera vez que veo esto. Los mexicanos realmente han creado tierra en medio del mar». El momento más increíble fue alrededor de las 2 p.m. Todos los trabajadores se reunieron en el centro de la isla para celebrar el éxito. 30 mexicanos y 80 trabajadores locales que habían regresado aplaudieron juntos. El sonido resonó en todo el mar y se me puso la piel de gallina. El ingeniero Vargas dio un breve discurso. «Camaradas, lo hemos logrado, y esto es solo el comienzo. Ahora necesitamos construir más islas como esta para conectar los 36 kilómetros completos». Después de que el intérprete tradujera, los trabajadores locales vitorearon de alegría. Esa tarde, los medios locales comenzaron a llegar en masa. Los reporteros que una vez se habían burlado del equipo mexicano se quedaron sin palabras cuando vieron la isla artificial terminada. Un reportero del Riyadh Times murmuró: «Esto es increíble». Las noticias de la noche cambiaron su tono. KTV tituló: «El comienzo del milagro, una isla en medio del mar». El presentador de noticias dijo que lo imposible se había hecho realidad, un cambio de 180 grados con respecto a los informes burlones de un año antes. Aún más sorprendente fue la reacción del público en la ciudad de Riyadh. La frase «¿Es eso realmente posible?», se convirtió en un dicho popular. En los cafés y restaurantes, la isla artificial era el tema de conversación. La gente comenzó a alquilar barcos para verla con sus propios ojos. «Ahora empiezo a creer», dijo el presidente de la Asociación de Constructores Saudíes después de visitar el sitio. Al principio, era realmente escéptico, pero al ver este resultado, debo admitir que el equipo mexicano es diferente. La opinión de los funcionarios del gobierno también cambió. El ministro de Construcción visitó personalmente el sitio y declaró oficialmente que, si el estándar es este, el proyecto tiene una alta probabilidad de éxito, un completo contraste con unos meses antes, cuando estaban considerando detener el proyecto. Pero el cambio más grande ocurrió con el propio equipo mexicano. Aquellos que siempre habían sido objeto de burlas y dudas, comenzaron a mostrar confianza por primera vez. «Ahora tenemos la fe de que podemos hacerlo», dijo el ingeniero jefe.
El ingeniero Vargas también cambió. Señor, este es el verdadero comienzo. Si la primera isla tuvo éxito, construiremos las siguientes islas más rápido. En su voz había un alivio por primera vez. De hecho, hubo un gran avance técnico. La experiencia acumulada en la construcción de la primera isla aumentó enormemente la eficiencia del trabajo. La proporción de la mezcla de concreto se optimizó. El equipo de instalación se actualizó. De un mes necesario antes, 2 semanas eran suficientes ahora. Una vez que tienes la experiencia, cada proceso se vuelve sistemático, explicó un ingeniero. Después de unos días, pasé la noche en la isla. La isla artificial se veía aún más hermosa de noche. La isla iluminada flotando en medio del mar parecía una escena de una película. Increíble, ¿verdad, señor?, dijo un ingeniero mexicano que trabajaba de noche. Hace un año, aquí solo había mar. En ese momento entendí, esto no era solo una cuestión de ingeniería de construcción. El equipo mexicano estaba convirtiendo lo imposible en posible. Estaban construyendo una ciudad en medio del mar. A la mañana siguiente, vi el amanecer en la isla. El sol que salía del final del mar tiñó todo el océano de dorado. La sólida isla artificial en el medio parecía un milagro. «Hola, señor», preguntó el ingeniero Vargas. Respondí directamente. «A partir de ahora, la posibilidad ha comenzado. Realmente pueden completar los 36 kilómetros completos». Él sonrió radiantemente. «Gracias, señor. Esas palabras son la mayor inspiración para nosotros». La finalización de la primera isla artificial no fue solo el progreso del proyecto, fue la prueba de que un sueño, aparentemente imposible, podía hacerse realidad. Y este fue el momento que le dio al equipo mexicano la confianza de que realmente podían crear un milagro. La pequeña isla que flotaba en medio del mar era el primer paso de un gran sueño de 36 kilómetros de largo. Aunque no lo sabían en ese momento, mirando hacia atrás, ese momento fue el verdadero punto de inflexión. 15 de abril de 2020, 3 p.m. Recibí la llamada más impactante de mi vida. La voz del ingeniero Vargas estaba llena de desesperación. «Dr. Hunter, hay un gran problema. La barcaza se ha hundido». Fui inmediatamente a la escena. La vista cuando llegué fue desoladora. Una gran barcaza volcada flotaba en medio del mar. Equipos y materiales estaban esparcidos por todas partes. Equipos cruciales que habían sido preparados durante mucho tiempo se habían hundido hasta el fondo del mar. «¿Qué pasó?», pregunté con preocupación. El capataz en el sitio explicó con voz temblorosa. «Esta tarde, mientras movíamos una grúa grande y una bomba de concreto, el viento de repente se hizo más fuerte, haciendo que la barcaza perdiera el equilibrio. La situación era extremadamente grave. En la barcaza hundida había 2 grúas torre valoradas en $1 millón cada una y una bomba de concreto valorada en $1.5 millones. No solo eso, los materiales principales que se usarían en los próximos 3 meses también se hundieron. El daño total ascendió a más de $3 millones. Lo más grave era que estos equipos eran hechos a medida, no fáciles de reemplazar. Eran grúas con un recubrimiento especial antisal y una bomba de concreto ajustada para el entorno local. Reordenarlos tomaría al menos 6 meses. ¿Realmente se acabó?, preguntó un ingeniero con una cara de desesperación. La atmósfera en la escena se volvió pesada de inmediato. Todo el éxito acumulado hasta ahora enfrentaba una crisis que podría desvanecerse en un instante. El ingeniero Vargas estaba pálido. «El cronograma de 3 meses está completamente arruinado. Según el plan, necesitábamos completar la sección de bombeo este año. Ahora eso es imposible». La noticia se difundió rápidamente. Esa noche, las noticias locales de Arabia Saudita informaron sobre el gran accidente. Accidente grave en la constructora mexicana. «El retraso del proyecto es inevitable», era el titular. La radio reproducía continuamente imágenes de la barcaza hundida. A la mañana siguiente, comenzó el ataque de los medios. El Saudi Times tituló, en primera plana,
México finalmente ha fracasado. El contenido del artículo fue aún más duro. El rendimiento mostrado en 2 años se ha desvanecido en un instante. Finalmente, enfrentarán el mismo destino que otras empresas extranjeras. El Saudi Daily publicó un editorial diciendo que el resultado era predecible desde el principio, afirmando que no importa cuán buena sea la tecnología, en este entorno hostil, tales accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. El equipo mexicano no fue la excepción. La radio local también emitió noticias negativas continuamente durante días. KTV produjo un programa especial que examinaba las señales del fracaso, reanalizando el contenido burlón de 2 años antes y diciendo que, finalmente, lo que se temía ha sucedido. Aún más sorprendente fue la reacción política. Los parlamentarios de la oposición pidieron una investigación inmediata, diciendo que este era un proyecto imposible desde el principio. Ahora el contrato debe cancelarse para minimizar los daños. Incluso dentro del gobierno había voces críticas. Un parlamentario dijo que la decisión del gobierno fue demasiado apresurada. Para evitar el despilfarro del dinero de los contribuyentes, debe reconsiderarse. Incluso los parlamentarios que habían apoyado el proyecto comenzaron a cambiar de opinión. La Asociación de Constructores Saudíes emitió una declaración oficial diciendo que este accidente es el resultado de deficiencias en la gestión de la seguridad y se debe reevaluar todo el proyecto de inmediato. La finalización del proyecto parece difícil, afirmó el presidente de la asociación en una conferencia de prensa. Los medios internacionales también comenzaron a prestar atención. La revista Construction Magazine en Oriente Medio publicó un artículo especial, El colapso del proyecto en Arabia Saudita, evaluando que el desafío de México parece terminar en fracaso. Esto demuestra una vez más la dureza del entorno de esta región. La industria de la construcción de Dubái tuvo la reacción esperada, con un experto diciendo que no importa cuán buena sea la tecnología, si el destino no está a tu favor, es inútil. Lo más impactante fue la reacción de la empresa matriz en México. Se rumoreaba que la alta dirección de Construcciones Azteca había celebrado una reunión de emergencia remota y se filtró información interna de que estaban considerando seriamente si continuar con el proyecto o no. La noticia de que la empresa matriz podría ordenar la retirada se extendió por todo el sitio. La incertidumbre se extendió entre los ingenieros mexicanos. ¿Terminará todo así? Estaban llenos de ansiedad. Los trabajadores locales también comenzaron a dudar. Aquellos que habían regresado comenzaron a irse de nuevo, uno por uno, debido a la incertidumbre de que la empresa pudiera abandonar el trabajo como las otras. El número de trabajadores locales, que había llegado a 200, se redujo a 100 en una semana. A fines de abril, me reuní con el ingeniero Vargas. Su estado era lamentable. El estrés de 2 años y el impacto de este accidente lo habían agotado por completo. Había perdido más de 10 kilogramos. Quizás sea realmente difícil, dije. Él asintió. Honestamente, esta vez siento que realmente se acabó. La empresa matriz también me está presionando para que renuncie. ¿Realmente te vas a retirar? Se quedó en silencio por un largo tiempo y luego dijo en voz baja: Señor, escribí mi carta de renuncia. Pensé en asumir toda la responsabilidad y renunciar. Pero después de escribirla, pensé que esto no es solo mi problema. Si nos rendimos aquí, este puente realmente terminará. Nunca se completará. En su voz había pasión. Ninguna otra empresa se atreverá a desafiar esto. Si fracasamos, nadie querrá tomar este proyecto. Me quedé impactado por sus palabras. Esto no era solo el fracaso del proyecto de una empresa. Era el momento en que el sueño de conectar 36 kilómetros de mar se desvanecería. Entonces, ¿qué vas a hacer?, pregunté. El ingeniero Vargas mostró una expresión decidida. Continuaré hasta el final, incluso si no tengo equipo, mientras la gente esté aquí, incluso si es con mis propias manos, lo construiré. En ese momento, sentí de nuevo lo especial del pueblo mexicano, la determinación de no rendirse incluso cuando todo se derrumba.
Esa era su verdadera arma. Pero la realidad seguía siendo desesperada. Sin equipo, sin materiales, y el personal había disminuido. La presión de los medios y la política se intensificaba. El apoyo de la empresa matriz era incierto. Escribí en mi diario esa noche. ¿Realmente podrán superar esta situación desesperada? Todo está perdido. ¿Podrán luchar de nuevo? Lo único que quedaba en el sitio ahora era la gente. Pero la voluntad de esa gente parecía más fuerte que cualquier tormenta. La primera semana de mayo de 2020, mientras todo parecía desesperado, una historia parecida a un milagro comenzó a suceder. La sinceridad del ingeniero Vargas comenzó a contagiar a todos. El inicio del evento fue el 1 de mayo. El ingeniero Vargas llamó a todos los trabajadores locales, incluidos los que se habían ido. Yo también asistí ese día. Su discurso fue diferente de lo habitual. «Necesito decirles la verdad a todos ustedes», dijo el ingeniero Vargas a través de un intérprete. «Realmente, estamos en una situación difícil ahora. Hemos perdido nuestro equipo, no tenemos suficiente dinero, y la empresa matriz nos ha dicho que nos rindamos». La expresión de los trabajadores locales se entristeció. Al final, es como las otras empresas extranjeras. También se escaparán. La predicción parecía hacerse realidad. Pero la siguiente frase del ingeniero Vargas sorprendió a todos. «Pero no nos rendiremos. Incluso si no nos ayudan, incluso si solo quedamos los mexicanos, continuaremos hasta el final». En su voz había pasión y una firme determinación. Un trabajador local levantó la mano. «¿Realmente van a continuar? Ya no tienen equipo». El ingeniero Vargas asintió. «Sí, incluso si es con nuestras propias manos, lo haremos. Este puente no es solo el proyecto de nuestra empresa, este es también el futuro de Arabia Saudita». En ese momento, sucedió algo increíble. Khalid, el capataz local que fue el primero en irse, se levantó y dijo: «Yo también lo haré. Durante 2 años, los he visto a ustedes, los mexicanos, trabajar tan duro. No puedo dejarlos solos». Sus palabras provocaron el apoyo de otros trabajadores. Uno por uno. «Yo también volveré. Terminémoslo». La atmósfera cambió por completo. Lo más asombroso fue un ingeniero local mayor que dijo: «Al principio no confiaba en los mexicanos, pero ahora es diferente. Ustedes son diferentes a los otros extranjeros. Lucharán hasta el final con nosotros». Ese día, de los 150 trabajadores que se habían ido, 120 dijeron que volverían a trabajar. Algunos incluso dijeron que no necesitaban que les pagaran. «No trabajo por dinero. Quiero que este puente se complete». Aún más increíble fue lo que sucedió en los días siguientes. La Guardia Nacional Saudí se puso en contacto, ofreciendo ayudar con el transporte de equipos. «Si necesitan ayuda, estamos listos para ayudar con las barcazas de la Guardia Nacional». El rostro del ingeniero Vargas era de incredulidad. «¿Por qué? ¿Por qué nos ayudan?». El oficial de la Guardia Nacional respondió: «Honestamente, al principio también éramos escépticos, pero al ver sus esfuerzos, sentimos su sinceridad. Este es el proyecto de nuestro país. No podemos dejar que los extranjeros sufran solos». Después de que la Guardia Nacional decidió apoyar, la situación cambió rápidamente. Las barcazas de la Guardia Nacional eran más seguras que las barcazas civiles y estaban controladas por tripulaciones expertas de la Marina. Ahora, el riesgo de accidentes en el transporte de equipos se redujo considerablemente. La postura del gobierno también comenzó a cambiar. El ministro de Construcción visitó personalmente el sitio y dijo: «Un proyecto apoyado por el pueblo y los trabajadores locales no puede ser abandonado por el gobierno», y prometió apoyo total. La dirección de los medios también cambió. El Riyadh Times informó sobre la increíble cooperación entre el equipo mexicano y los trabajadores locales. Incluso unos días antes, habían declarado el fracaso. La radio local comenzó a producir un documental especial sobre la gente que no se rinde, siguiendo el proceso de trabajo del equipo mexicano y los trabajadores locales, que se volvió muy popular, con una audiencia de más de 30%.
El cambio más grande fue la atmósfera en el sitio. Antes, mexicanos y locales parecían trabajar por separado, pero ahora se habían convertido en un solo equipo. Aunque el idioma era diferente, sus corazones parecían entenderse. «Señor, este ya no es un proyecto mexicano», dijo Khalid, el capataz. «Este es el proyecto de todos nosotros». Y de hecho, comenzó una verdadera cooperación que trascendió fronteras. El equipo mexicano también cambió. Antes, intentaban resolver todos los problemas solos, pero ahora comenzaron a resolverlos junto con los locales. El ingeniero Vargas celebraba reuniones con los ingenieros locales cada mañana y escuchaba seriamente sus opiniones. Cuando la tecnología mexicana y la experiencia local se fusionaron, ocurrieron resultados realmente mejores. Las ideas propuestas por los locales fueron de gran ayuda, dijo un ingeniero mexicano. Especialmente las medidas contra las tormentas de arena. Sin la experiencia de los locales, habría sido imposible. A fines de mayo, comenzaron a llegar los nuevos equipos. Esta vez, fue transportado de manera segura en las barcazas de la Guardia Nacional. Pero, lo más importante, fue que las personas que trabajaban juntas habían regresado. La escena del primer día de instalación del nuevo equipo fue asombrosa. 30 mexicanos y 120 locales se movían como un solo cuerpo, sin necesidad de órdenes para saber qué hacer. Lo más increíble fue que la eficiencia del trabajo se duplicó en comparación con antes. La tecnología mexicana y la experiencia local se habían fusionado, creando un resultado fantástico. «Ahora somos como un verdadero equipo», dijo el ingeniero Vargas con una cara feliz. Y de hecho, superar un desafío como el accidente solo los hizo más fuertes como equipo. A principios de junio, comenzó la construcción de la segunda isla artificial. Esta vez, fue completamente diferente de la primera. Todos sabían exactamente su papel, y la cooperación fluía naturalmente. Antes, parecía que solo la tecnología mexicana empujaba hacia adelante, dijo un ingeniero local. Pero ahora, todos estamos creando juntos. Cuando vi esa escena, entendí. No estaban luchando contra el mar. El equipo mexicano y el equipo local se habían unido y tenían la verdadera fuerza para vencer al mar. Una noche, hubo una celebración informal en el sitio. Sin ninguna razón en particular, simplemente estaban felices de trabajar juntos. Los mexicanos trajeron comida mexicana como tacos al pastor y mole poblano, y los locales tocaron música local. En el evento, Khalid habló. «Ahora somos una familia. Este puente será el puente que todos construimos juntos». Todos aplaudieron. El sonido resonó en todo el mar. El ingeniero Vargas me dijo en voz baja: «Señor, ahora entiendo. La tecnología no es suficiente. Los corazones de las personas deben unirse para que ocurra un verdadero milagro». Asentí. Sí. Este ya no era un proyecto mexicano. No estaban luchando contra el mar. Ahora sería el puente de la gente, construido con confianza y sudor. Esa noche, estuve seguro de que podrían vencer los 36 kilómetros de mar, porque ahora tenían un arma más poderosa que la tecnología: corazones unidos. Diciembre de 2022, llegó el momento más increíble de mi vida. El día en que se anunció que el enlace costero Rey Abdullah estaba completamente terminado en todas sus secciones. A las 5 a.m. me paré al principio del puente terminado. La vista frente a mí era increíble. Donde no había nada más que mar 5 años antes, se había construido una ciudad gigante. La longitud total era de 14 kilómetros. Un mundo perfecto que cortaba el agua. El puente que se extendía hasta el horizonte me dio escalofríos. Miles de pilares del puente se erigían firmemente en medio del mar. La carretera de 6 carriles se extendía recta. Las islas artificiales estaban colocadas allí como joyas preciosas, completas con estaciones de descanso y puestos de policía. «Hola, señor». El ingeniero Vargas se acercó y preguntó. Los años lo habían cambiado. La imagen enérgica de cuando nos conocimos había desaparecido.
Ahora era un constructor de alto nivel lleno de confianza. Realmente asombroso, lo elogié sinceramente. ¿Era esto realmente posible? Este puente terminado no era solo un puente ordinario, era una ciudad perfecta, construida sobre el mar. En las islas artificiales colocadas en puntos clave, había gasolineras, tiendas de conveniencia, restaurantes e incluso centros médicos de emergencia y bases para unidades de rescate marítimo. A las 9 a.m., finalmente, comenzó la ceremonia de inauguración. La familia real, altos funcionarios del gobierno, junto con embajadores de varios países, asistieron. La atmósfera era completamente diferente a la débil ceremonia de inauguración de 5 años antes. Ahora, este era un momento histórico observado por todo el mundo. El ingeniero Vargas fue el primero en informar sobre el contexto del proyecto. Después de comenzar el trabajo en enero de 2018, tardaron 4 años y 10 meses en completar todas las secciones, un mes antes de lo previsto. Los asistentes aplaudieron calurosamente. Luego, anunció estadísticas asombrosas. Se utilizaron 2 millones de toneladas de concreto. Se instalaron 250 pilares de puente. El número total de participantes fue de 3,000, incluidos 800 mexicanos. El presupuesto total fue de 1.8 mil millones de dólares, un 10% por debajo del presupuesto original. Pero más asombroso que los números fueron los logros tecnológicos. El concreto antisal desarrollado por el equipo mexicano ahora se ha convertido en un estándar internacional. Países de todo el mundo están pidiendo usar esta tecnología en la construcción marítima. A las 11 a.m., finalmente, el príncipe heredero de Arabia Saudita subió al escenario. El discurso de Su Alteza, Mohammed bin Salman, fue elocuente. Hoy, no solo estamos abriendo un puente, dijo el príncipe heredero, estamos afirmando el poder que puede convertir lo imposible en posible. Este puente es nuestro futuro, y quien construyó ese futuro es México. Después del discurso del príncipe heredero, los asistentes se pusieron de pie y aplaudieron. Yo mismo derramé lágrimas sin darme cuenta. El equipo mexicano, que había sido objeto de burlas 5 años antes, se había convertido en el socio responsable del futuro del país. Expreso mi más profunda gratitud a Construcciones Azteca de México y a sus 3,000 trabajadores. Continuó el príncipe heredero. Lo que han demostrado no es solo tecnología ordinaria, sino una voluntad de no rendirse y una cooperación que hace realidad los sueños. Luego, comenzó la demostración de uso. El príncipe heredero, funcionarios del gobierno y partes interesadas de la industria de la construcción subieron al primer vehículo. Yo mismo participé en ese momento glorioso. La sensación cuando el vehículo comenzó a moverse sobre el puente es indescriptible. El mar que se extendía a ambos lados era hermoso. Las islas artificiales vistas desde la distancia parecían un espejismo. Durante los 36 kilómetros, todos miraban en silencio por la ventana. Hubo un breve descanso en la gran estación de descanso en el medio. Aquí, realmente parecía una pequeña ciudad en medio del mar. Había un centro comercial, restaurantes, un observatorio e incluso un pequeño hotel. Esto ya no es un puente, es una ciudad, exclamó un asistente. El paisaje desde el observatorio de la estación de descanso era realmente hermoso. El mar se extendía hasta el horizonte, las islas artificiales estaban colocadas allí, y el puente se extendía sin fin. Todo era fruto del trabajo humano. No podía creerlo. A las 3 p.m., finalmente, llegamos al final. La longitud de 36 kilómetros que conectaba la isla de Abu y el continente estaba completa. La distancia que antes tomaba casi 2 horas en barco, ahora solo tomaba 40 minutos en coche. Esa noche hubo una gran fiesta de celebración. Embajadores de diferentes países y personas de la industria de la construcción asistieron para celebrar el éxito del equipo mexicano. Lo más asombroso fue que los trabajadores locales también asistieron, el resultado de una verdadera cooperación.
La reacción de muchas personas que conocí en la fiesta fue asombrosa. El embajador alemán dijo, el proyecto que una empresa alemana abandonó, que México lo haya hecho es realmente asombroso. El representante de la constructora francesa admitió, necesitamos aceptar la tecnología de México. Aún más sorprendentes fueron las nuevas propuestas de proyectos. Arabia Saudita quería construir un puente en el Mar Rojo. Los EAU querían construir islas artificiales. La tecnología de México se está extendiendo por todo el Oriente Medio. Ahora, en el mercado de la construcción de Oriente Medio, México se encuentra en una posición completamente diferente, dijo una persona de la industria de la construcción local. Antes, se les consideraba seguidores de las empresas occidentales, pero ahora son reconocidos por su propia tecnología única. Después de la fiesta, el ingeniero Vargas y yo fuimos de nuevo al puente. El puente visto de noche era aún más como un sueño. El puente de 36 kilómetros, decorado con luces LED, brillando en medio del mar, parecía una vía láctea caída en el agua. ¿Te imaginaste que este día llegaría hace 5 años? Le pregunté. El ingeniero Vargas sonrió y respondió. Honestamente, yo también era escéptico, pero aprendí que si no te rindes, los milagros suceden. ¿Cuál fue el momento más difícil? Cuando la barcaza se hundió. En ese momento, pensé que realmente se había acabado, pero justo en ese momento, entendí que no estábamos solos. Y de hecho, este puente no fue construido solo por México. Fue el resultado de la fusión de la tecnología de México, la experiencia local y la voluntad de no rendirse. A la mañana siguiente, el puente se abrió al público. Cuando vi pasar los primeros coches de la gente, me emocioné profundamente. Ahora, este puente se convertiría en parte de la vida diaria del pueblo saudí. El ambiente en la ciudad de Riad estaba lleno de celebración. La creencia de que nosotros también podemos hacerlo se extendió por todo el país. Cuando vean este puente, nuestros hijos podrán soñar más grande, dijo un ciudadano. La noche antes de regresar a casa, caminé por el puente por última vez. Aunque no pude recorrer los 36 kilómetros, quería caminar 2 o 3 kilómetros como un símbolo. Caminar sobre el mar fue realmente una experiencia asombrosa. En ese momento entendí. Este puente no era un puente ordinario. Era un puente que conectaba la esperanza de una nación, un símbolo de que la voluntad humana puede convertir lo imposible en posible. Y lo más importante, era una obra que mostraba el verdadero significado de la industria de la construcción de México. No tecnología lujosa ni gran capital, sino un corazón que no se rinde y la cooperación para crear juntos. Esa es la verdadera fuerza. El enlace costero, Rey Abdullah, llevó un nombre de desafío y victoria durante 5 años, y el milagro convirtió lo imposible en posible. Esto no es un puente. Esto es México. La historia que comenzó en un mar tan caliente como el infierno, a 50 grados Celsius, llegó a un final asombroso. El proyecto que el mundo entero había abandonado fue realizado por México. El puente gigante de 36 kilómetros es ahora el nuevo símbolo de Arabia Saudita. Empezamos con tecnología, pero tuvimos éxito con la gente. Este puente que divide el mar y la arena no es solo una estructura. Es un cristal de fe, pasión y un espíritu inquebrantable. Construcciones, Azteca, en nombre de México, ha construido el futuro en el corazón del mundo. Como David Hunter fue testigo, esto no es un puente. Este es el espíritu mexicano que convirtió lo imposible en posible. Esta es la fuerza de México que ha impresionado al mundo. México, un país que puede ser conocido por su gente cálida y sonriente, pero por dentro tiene una fuerza tan sólida como el acero a través de su industria avanzada. Y ahora, en el campo de la construcción, ha asombrado al mundo. En medio de innumerables desafíos, México ha utilizado su tecnología para probarse a sí mismo. Incluso ahora, innumerables personas están cruzando ese puente junto con nuevas esperanzas. Y recuerden, México siempre estuvo allí, al comienzo de esa esperanza. Esa es toda la historia por hoy.
Su suscripción y sus me gusta son una gran inspiración para hacer videos. Gracias a todos los que vieron hasta el final. Que tengan un día maravilloso. Gracias.